Bueno, buenos días. Para nosotros es un honor poder presentar esta ponencia en el Congreso de Periodismo y Comunicación Digital en la Universidad del País Vasco. En esta oportunidad, junto con Leide Quesada Tello y Gabriel Iñiguez Parra, presentaremos la ponencia titulada Influencias culturales, un caso de estudio particular que es el de Romancito, y la difusión del contenido cultural de las fallas en el año 2025 en la red social de Instagram. Bueno, para contextualizar el caso de Romancito, comenzamos con las fallas de Valencia en su marco patrimonial. Se tratan de unas fiestas de origen gremial del siglo XVIII que se caracterizan por tener tres pilares como son, bueno, el arte efímero, la sátira social y la participación ciudadana. Son elementos claves y bueno, entre ellos destacan los monumentos falleros, estas obras de arte en cartón y en madera, las mascletas, las ofrendas y el fuego purificador, por último, que vendría a simbolizar, bueno, una suerte de eh, liberación. Esto genera una fuerte identidad cultural en la sociedad y, bueno, a título informativo, las fallas de Valencia fueron reconocidas como bien de interés cultural en el año 2012 y como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el 2016. Grosso modo, su esencia cultural debe ser entendida en la creación artística colectiva, la dimensión ritual que pasa a ser un símbolo de identidad local con proyección internacional, y es por eso que es reconocida en el mundo entero. Pasamos a Ramón Socias, a Romancito, el caso de estudio. Es un creador de contenido argentino, radicado en España, que se dedica a explorar y a mostrar rincones, tradiciones y experiencias locales de distintas provincias, abordando el turismo cultural desde una mirada cotidiana y cercana. Con casi 325.000 seguidores en Instagram y presencias en otras redes sociales, moviliza una audiencia diversa y transnacional, basándose en un estilo de creación de reels, videos cortos con una narración cercana y emocional, mostrando descubrimientos locales que apelan a la empatía con el público. Para analizar las fallas, su perfil es sumamente relevante por tres razones claves. La función mediadora, por un lado, que traduce la experiencia ritual en un formato audiovisual breve. La movilización de las audiencias, por otro lado, que genera un puente entre lo que es el turismo, la cultura y la participación digital. Y esta tonalidad híbrida lo que hace es generar una mezcla de divulgación, entretenimiento y vivencia personal, mostrando cómo se reinterpreta el patrimonio en el entorno digital actual. Bueno, para entender nuestro caso de estudio necesitamos partir de un marco conceptual clave como es el patrimonio cultural inmaterial. La UNESCO ya lo definió en 2003 como esos saberes, expresiones y prácticas que las comunidades y las personas reconocen como parte fundamental de su identidad. Ahora, este patrimonio no se conserva solo, es fundamental el papel de los agentes mediadores para su transmisión. Tradicionalmente estos agentes eran las propias comunidades o las instituciones culturales, pero bueno, con la llegada de la era digital han surgido nuevos actores, en este caso los llamados cultubers, como Romancito. Estudios recientes, como uno que ha realizado en el año 2022, lo corroboran, ya que indican que las plataformas digitales están transformando radicalmente la forma en que nos relacionamos con el patrimonio, cómo lo difundimos y cómo participamos en él. Pues bien, es en este contexto donde situamos nuestro análisis, un estudio en donde se aplica un marco teórico al caso concreto de Romancito para examinar cómo se ejerce la mediación digital en la difusión del patrimonio cultural inmaterial de las fallas de Valencia. Para abordar este análisis utilizamos un enfoque metodológico mixto, combinando lo cualitativo con lo cuantitativo para tener una visión integral. Nos centramos entonces en tres objetivos principales. El primero, de construir su estrategia comunicativa, luego identificar qué contenidos generan más participación y, en definitiva, analizar la propuesta de su público.
Para ello, triangulamos la información en tres niveles diferentes. Primero, la observación cualitativa de su perfil de Instagram, fijándonos en su narrativa, su tono, su puesta en escena, todo lo que hizo durante las fallas. En paralelo, realizamos un análisis cuantitativo de las métricas claves. Nos centramos en el alcance de sus publicaciones, el engagement, es decir, los likes, los comentarios, etc. Y la tasa de conversión, que nos dice cuán activa es realmente su audiencia. Todo esto, por supuesto, apoyado en una revisión de la literatura académica que existe sobre los influencers y el patrimonio. La ventaja de este método combinado es que nos permite entender no solo qué comunica, sino cómo lo hace y con qué resultados en su comunidad digital. Bueno, Romancito aporta una mirada externa y renovada sobre las fallas. Su posición como creador de contenido extranjero que reside en España le da al mismo tiempo le permite aproximarse a la fiesta y a España sin los marcos culturales tradicionales que suelen condicionar la mirada local o la mirada españolista, lo cual genera una experiencia de descubrimiento, donde el relato se construye desde la curiosidad, la sorpresa, el aprendizaje personal. Es una mirada fresca que resulta especialmente relevante en términos comunicativos porque facilita una interpretación accesible para las audiencias internacionales. Su modo de narrar, digamos, presupone un conocimiento previo sobre la festividad, pero lo explica y lo siente al mismo tiempo que lo vive, generando un efecto de acompañamiento con el público. Entonces, bueno, este proceso de aprendizaje cultural actúa, digamos, en el marco de la mediación patrimonial, traduciendo símbolos, sonidos y emociones y siendo verdaderamente empático y participativo. Romancito utiliza también al mismo tiempo la autenticidad como el eje central de su narrativa. No solo combina emoción, sorpresa y se adapta culturalmente, sino que crea una conexión directa con la audiencia a través de, digamos, estas historias. El hecho de no tener un arraigo local genera verdaderamente una curiosidad genuina y empatía y credibilidad en el público. Pero bueno, esto también puede implicar un riesgo que es la posible simplificación o espectacularización del patrimonio, propio de las dinámicas de las redes sociales y de la necesidad constante de captar atención. Por eso, bueno, uno de los principales desafíos que radica en este estudio es de mantener un equilibrio entre la difusión y el respeto por la tradición, garantizando la visibilidad mediática del patrimonio cultural, en este caso del patrimonio inmaterial, y dando costa de su profundidad o de su sentido original. Bueno, Romancito también actúa como mediador entre la tradición y lo que es la contemporaneidad. Contribuye a redefinir la experiencia festiva desde una estética particular, accesible y global, fundamentalmente a través de su identidad LGBTQ+, aportando una narrativa inclusiva y diversa en torno al patrimonio y la incorporación de su pareja como figura en las historias y en los reels. Eh, digamos, se plantea el desafío de representar el patrimonio de forma auténtica y respetuosa, siendo extranjero, con esta dosis de identidad particular que la caracteriza. Y este enfoque abre el debate sobre lo que sería el branded content, la espectacularización y la mercantilización de la cultura, sobre todo, bueno, por cómo trabaja con ciertas marcas y con diferentes asuntos que, bueno, que tienden a mostrar más el show que el evento cultural.
En cuanto a las estrategias narrativas y visuales, pues podemos decir que hay una centralidad en el yo narrador. El discurso se estructura desde la experiencia personal y emocional, con frases como mi primera mascletá, así viví la ofrenda. Entonces este yo mediador actúa como puente entre el público global y esta tradición local fallera. Por otro lado, tenemos una estética digital y emocional en donde se usa predominantemente los reels, con un tono más celebratorio, con un montaje dinámico, con música festiva y apelando a este ambiente festivo. Se enfatiza lo sensorial y lo espectacular, se ven las luces, se ve el fuego, los ruidos y se hace alusión al uso de la vestimenta. La narración, por otra parte, combina humor, asombro y ternura y se alinea con el principio de un cultuber cercano, ¿vale? Por otra parte, la valorización de lo artesanal y de lo humano destaca, sobre todo cuando el romancito, digamos, destaca el trabajo de los artistas falleros, la indumentaria y las ofrendas desde la empatía. Se recurren a planos detalles, a comentarios valorativos, como por ejemplo, miren esta belleza de traje. Y bueno, todo esto favorece a una lectura del patrimonio como creación colectiva y afectiva. En cuanto a la participación y a la comunidad digital, pues detectamos una alta interacción en las publicaciones, con preguntas o con humor local, como por ejemplo cuando dice ¿quién lloró más con la crema? Los comentarios generalmente revelan una identificación emocional y amplia curiosidad por parte de la audiencia por la tradición, generándose esta suerte de comunidad transnacional de la que venimos hablando con usuarios de Latinoamérica y fundamentalmente de España. Esta reconfiguración de la experiencia patrimonial muestra que la fiesta es capaz de transformar una experiencia compartida en red más allá del territorio, combinando difusión, autoafirmación cultural, es decir, la tradición como contenido para ser sentido y mostrado a través de la pantalla. Se observa, por lo tanto, una resignificación contemporánea del patrimonio cultural inmaterial, donde el disfrute visual y la empatía reemplazan la descripción técnica. Y bueno, efectivamente también tenemos las tensiones detectadas, que es el riesgo de la espectacularización, en donde la estética de lo visual puede diluir el sentido ritual de la fiesta. Y la autenticidad mediada también, ya que el patrimonio se adapta al formato viral y al algoritmo, generando, digamos que, bueno, un desafío. Se mantiene la dimensión comunitaria y simbólica frente a la lógica del consumo digital o no. Si tenemos que hablar del contenido, de la estrategia de visibilidad y la narrativa promocional, el contenido de Romancito combina tanto entretenimiento como divulgación cultural, generando un efecto de propaganda patrimonial indirecta. Su enfoque no es solo institucional, pero sí contribuye a posicionar a las fallas como un evento atractivo y accesible para audiencias globales. Pudimos observar recursos característicos de comunicación promocional, como por ejemplo el enfoque emocional y estético presente en los colores, los gestos, el humor, la sorpresa, el tono positivo de descubrimiento que enfatiza por otro lado la espectacularidad de la fiesta, pero sí que es verdad hay una escasa referencia al contexto histórico o simbólico de los rituales. Esta estrategia funciona como una forma contemporánea de difusión cultural, donde el patrimonio se integra al lenguaje visual propio de las redes, clips breves, música, edición rápida y vamos justo a lo necesario. Y bueno, el desafío sería distinguir entre promoción del patrimonio y espectacularización del evento. Destacamos igualmente el compromiso y la participación en el entorno digital, ya que el análisis de las publicaciones demostró un alto nivel de interacción orgánica, especialmente en los vídeos editados de corta duración y en el formato de carruseles. De hecho, los carruseles fueron los formatos con mayor rendimiento, en donde bueno, hubo un promedio de 1200 interacciones y en los videos cortos hubo un promedio de 850 interacciones por vídeo. Los comentarios frecuentes eran expresiones de sorpresa, de curiosidad o de
identificación, no sabía que las fallas existían, qué bonito, me encantaría asistir, eh, cosas de este índole. Existían también, digamos, preguntas dirigidas al influencer para saber más y poder conocer sobre el patrimonio de lo que eran las fallas. Fundamentalmente lo que evidencia esto es un diálogo activo entre creador y audiencia. Y bueno, esta interacción lo que supone es, lo que intenta hacer es reforzar el rol de Romancito como mediador cultural más que como un mero espectador. Sin embargo, bueno, la conversación se mantiene en un nivel emocional o experiencial con poca profundización en el valor patrimonial. Bueno, llegamos a las conclusiones donde lo más interesante es ver cómo el caso de Romancito nos permite observar los procesos de mediación digital del patrimonio en acción. Entonces, a través de sus videos pudimos ver que no solo documenta las fallas, sino que las resignifica para el entorno digital, combinando información con humor y con una estética cuidada, alejándose del discurso institucional tradicional para crear un lenguaje contemporáneo y emocional que lo conecta con el público joven y con las dinámicas de las redes. Esto genera nuevas formas de interacción. Sus seguidores no son espectadores pasivos, comparten, comentan y construyen comunidad en torno a la fiesta. Así, la experiencia festiva, tradicionalmente presencial, se transforma en una vivencia digital compartida, mezclando la identidad local con una mirada un poco más global. Sin embargo, como ya lo advertimos, esta mediación también plantea tensiones. Por un lado, Romancito hace de puente entre tradición y lo digital, pero por otro está sujeto a la lógica de las redes, donde priman el impacto y lo visual. Esto nos obliga a preguntarnos sobre la autenticidad y la posible espectacularización del patrimonio, con lo cual, mirando a futuro, esto abre un debate importante sobre la relación entre la mediación cultural y el branded content, es decir, planteamos la pregunta, ¿dónde están los límites entre la difusión cultural, la promoción y la mercantilización del patrimonio cuando se convierte contenido dentro del ecosistema digital? En definitiva, Romancito nos muestra un nuevo modelo de mediación, pero también nos invita a reflexionar críticamente sobre sus implicaciones para la preservación y transmisión desde nuestras tradiciones desde su punto de vista. Bueno, sin ir más lejos, queríamos agradecerles por vuestra atención y cualquier duda o comentario nos pueden contactar eh, a través de nuestro correo electrónico, a través de nuestras cuentas en X o en redes sociales. Muchísimas gracias por vuestro tiempo.